¿Te gustan los animales marinos? ¿Te imaginas cómo eran los que vivieron hace millones de años? En este video te mostramos los peligrosos monstruos marinos que te alegras que se hayan extinguido. Desde el megalodón, el tiburón más grande y feroz de la historia, hasta el liopleurodón, el reptil marino más temible, pasando por el Ducleosteus, el pez acorazado con mandíbulas de acero. Te impresionarás con las criaturas que dominaron los océanos en el pasado. No te lo pierdas y quédate hasta el final para que veas lo que se oculta en el tope de esta lista. El megalodón. Uno de los depredadores más grandes y formidables que jamás hayan habitado el planeta fue el megalodón. Vivió durante la era cenozoica, hace aproximadamente 23 millones de años. Según las estimaciones, podrían crecer hasta una longitud de 18 metros y un peso de 100 toneladas. Solo la longitud de sus enormes dientes podría superar los 18 centímetros, lo que los hace más grandes que cualquier otra especie de tiburón conocida. Este tiburón, conocido por ser un depredador superior y comer casi todo lo que se podía capturar, incluidas ballenas, delfines, enormes tortugas e incluso otros tiburones, vivía en océanos de todo el mundo. Era una enorme bestia y tanque, posiblemente capaz de nadar hasta 60 kilómetros por hora. También tenía un sentido del olfato excepcional, lo que le permitía localizar presas muy lejos. A pesar de que la mayoría de los científicos coinciden en que los megalodones están extintos, todavía están intentando determinar qué causó su extinción hace unos 3 millones de años. Sin embargo, debido a que se ha explorado tan poco en el océano, algunas personas piensan que el megalodón todavía sigue nadando. El Predator X. Te presentamos el pliosaurio, otro nombre para Predator X. Este monstruo marino era una especie de plesiosaurio que existió en Europa en el período Jurásico tardío. Debido a sus terroríficas características y enorme tamaño, se le dio el sobrenombre de Depredador X. Con una longitud de aproximadamente 12 metros y un peso de aproximadamente 45 toneladas, el pliosaurio fue el pliosaurio más grande que jamás ha sido descubierto. Su enorme cráneo de 2 metros estaba equipado con enormes mandíbulas que tenían una fuerza de mordida de aproximadamente 15.000 kilogramos. Este monstruo marino, a pesar de su enorme tamaño, era un nadador veloz y ágil, posiblemente capaz de nadar hasta 35 kilómetros por hora. Esto lo convertía en un depredador peligroso que podía moverse rápidamente y morder a su presa. Las diversas presas que consumían los pliosaurios incluían peces, tiburones, otros reptiles marinos como los ictiosaurios e incluso dinosaurios. Uno de los principales depredadores de los océanos durante el período Jurásico superior. Según algunos científicos, también se alimentaba de otros plesiosaurios. Momento de un par de preguntas, curiosos. Nosotros también tenemos la curiosidad por saber lo que opinas. Cuéntanos, ¿crees que sabes lo que se oculta en el resto de esta lista? ¿Cuál es tu animal marítimo favorito? Leemos tus respuestas. El basilosaurio. Debido a su cuerpo alargado parecido a una serpiente, la criatura recibió el nombre de Basilosaurus, que significa rey lagarto. Teniendo en cuenta que no era un lagarto real, el nombre resulta un poco engañoso. Debido al parecido de las vértebras con la forma de los lagartos, originalmente se le dio el nombre de confuso. Sin embargo, más investigaciones revelaron que el basilosaurio era en realidad un tipo de ballena y no un lagarto. Eran ballenas prehistóricas, grandes y rapaces que existieron hace entre 41 y 33 millones de años durante el Eoceno tardío. La primera ballena prehistórica que los humanos conocieron es uno de los primeros tipos de ballena o mamífero marino. El basilosaurio era un mamífero a pesar de su nombre, no un lagarto. Además, se cree que descendió de ancestros terrestres que gradualmente se adaptaron a la vida en el mar. El basilosaurio era una ballena, pero aún tenían algunas características más comunes a los animales terrestres. Por ejemplo, tenía diminutas patas traseras que no servían para propulsión. También tenía un hocico largo y estrecho, muy adecuado para atrapar y comer presas, así como dientes afilados. El basilosaurio podía alcanzar los 20 metros de longitud y las 10 toneladas de peso. Por el contenido fosilizado de su estómago, se desprende que ocasionalmente consumía animales más grandes como tiburones y otras ballenas. Leviatán.
Esta es una bestia marina cuyos orígenes se hallan narrados en la Biblia. Fue creada por Dios y las principales descripciones de su aspecto físico se encuentran en los libros de Génesis y Job. Su aspecto es similar al de un dragón. En cuanto a culto satánico se refiere, se le considera uno de los demonios principales de la falsa trinidad demoníaca junto a Lucifer y Belial. En el judaísmo se le conoce como Lotán y es un monstruo policéfalo y serpentiforme. Y la encarnación del caos. Su interpretación cristiana lo considera un demonio relacionado con Satanás. Durante la época dorada de los viajes marinos, Leviatán era considerada como una gigantesca ballena o monstruo del mar, o una serpiente marina capaz de devorar navíos enteros. Leviatán es un nombre tan icónico que varias interpretaciones han aparecido en múltiples libros, películas, videojuegos y más. Por ejemplo, es una invocación de la saga Final Fantasy. Pero existen muchas más apariciones en otros medios. ¿Tienes alguna aparición favorita de este monstruo? ¿Te parece interesante la información del video? Si es el caso, no dudes en dejarnos tu like para mostrar apoyo y suscribirte si quieres enterarte de temas similares a futuro. Euripteridos. Los euripteridos, también llamados escorpiones de mar, fueron un grupo de artrópodos que vivieron en los océanos desde hace 470 a 251 millones de años. Podemos aceptar tiburones gigantes, ballenas y reptiles que muerden, pero realmente hay que trazar la línea en los antiguos escorpiones alienígenas, ¿cierto? El mayor de ellos medía más de 2 metros de largo, lo que los convertía en los artrópodos más grandes que jamás han existido. La especie Jaelocopterus, que vivió hace unos 390 millones de años, es responsable de producir el escorpión marino prehistórico más grande. Era una criatura marítima monstruosa que podía aplastar fácilmente a su presa con sus patas largas y afiladas y sus poderosas garras. Peces, caracoles y otros invertebrados eran solo algunos de los muchos tipos diferentes de presas que consumían los euripteridos. Es posible que las especies más grandes incluso hayan podido abrumar a los vertebrados más pequeños, como los primeros peces, convirtiéndolos en poderosos depredadores del océano. El escorpión emperador, que puede alcanzar una longitud de 20 centímetros y pesar unos 40 gramos, es actualmente el escorpión más grande del planeta. Pesa menos de una milésima parte del peso de los euripteridos más grandes, pero aún es pequeño en comparación con los antiguos escorpiones marinos. El cronosaurio. Hace aproximadamente 120 millones de años, durante el periodo Cretácico inferior, se extinguió un grupo de reptiles marinos llamado cronosaurios, un género de pilosaurios de cuello corto. Los pocos restos fósiles que quedan han capturado nuestra imaginación, aunque la verdad es igualmente fascinante. En el ecosistema en el que vivía el cronosaurios era un depredador dominante, que se alimentaba de una variedad de presas como peces, amonitas y otros reptiles marinos. Uno de los depredadores más temibles de su época. Tenía una cabeza grande y mandíbulas fuertes revestidas con cientos de dientes afilados. El cronosaurio tenía 4 aletas de tamaño considerable que le permitían nadar en el agua como otros pliosaurios. Estas aletas tenían una cantidad significativa de poder de propulsión. El cuello extremadamente corto del Cronosaurus era una de sus características más distintivas. El cronosaurio tenía un cuello formado únicamente por unas pocas vértebras cortas, a diferencia de otros plesiosaurios que tenían cuellos más largos que les permitían arrastrar presas más fácilmente. La mayoría de los restos fosilizados de este monstruo marino han sido descubiertos en Australia, concretamente en los estados de Queensland y el Territorio del Norte. Cuéntanos, ¿te pareció interesante el tema de hoy? ¿Qué otros temas quieres que exploremos? ¿Cuál de estos monstruosos seres crees que aparecerá en tus pesadillas? Leeremos todas tus respuestas, así que no dudes a dejarlas en comentarios. Nos vemos luego.